hay un componente que mucha gente no alcanza a dimensionar y es el ideológico. O sea, es que hay detrás de las decisiones que se han venido tomando durante los últimos 2 años un componente ideológico que supera la razón. Pues mire, estamos pagando el gas 36% más caro por decisiones simplemente de ideología, y ahí sí no importan entonces los más vulnerables. Estamos haciendo que una gran cantidad de colombianos que en el gas tenían la oportunidad de cambiar eso que sí contamina, que es cocinar en leña, que en gran parte del país esa es la fuente principal para preparar los alimentos, ahí sí no nos importan ellos, porque es que no hay que hacer gas, pero no contamina si lo compramos de otros países. Entonces, le tengo una pregunta un poco más o diferente, o tal vez asociada a esto que podría llegar a pasar. ¿Qué tanto puede un país vivir solamente del comercio? Es decir, ya, Colombia, entonces empezaron a acabar los fabricantes de ropa, en fin, entonces ese es el tema que te emocionó. A todo lo importamos de China. Bueno, entonces vivamos del comercio, tiendas por todas partes. ¿Qué tanto un país puede vivir de eso? No, eso es imposible, Nacho. La estructura productiva es la que soporta realmente el PIB, por decirlo así. Es que el PIB es un indicador de producción en donde uno de los sectores económicos, una de las grandes ramas de la actividad económica es el sector comercial, pero hay un montón de componentes. O sea, no habría posibilidad realmente de solamente vivir del comercio. Estaríamos superditados como lo hacen algunas islas, y solamente les voy a poner este ejemplo. San Andrés. Usted se imagina, San Andrés ha logrado vivir del comercio, como lo hubo en una época, ¿no? Se tuvo que dedicar a otras cosas, a la industria del turismo, a prestar ciertos servicios, y cuando colapsa la producción, cuando colapsan los servicios del turismo, con el comercio vive San Andrés, no vive, porque entonces puede comerciar, pero ¿quién le va a comprar? O sea, Chile funciona por el comercio y por las materias primas. Chile, pero Chile por materias primas, hay que tener en cuenta, claro. ¿Cuánto no, es el cobre de cerezas, cobre, manzana, pero cobre? Sí, pero también tiene mucho de la industria minera. Sí, mucha producción minera. Es producción agrícolas, porque en cerezas son unos monstruos para exportar, José. Yo no sabía que exportaban tanta cereza, manzana y duraznos. Hay una gran cantidad de frutos que se producen, manzanas, ¿cierto?, que se producen en Chile. Y además la industria del cobre. La industria del cobre es producción y no se sataniza. Entonces mire que a veces Boric es de izquierda, de ideología de izquierda, pero hace un análisis incluso interesante que me ha parecido de los gobiernos de izquierda, que más ha aprendido la lección. Cuando se le cayó su proyecto de constituyente, ¿qué hizo Boric? Se moderó completamente y empezó a privilegiar algunas cuestiones en términos de economía de mercado. Y miren si Chile hemos vuelto a escuchar de estallidos sociales, que Boric fue uno de los grandes protagonistas de esos estallidos sociales que lo llevaron incluso a la presidencia. Y miren cómo se ha moderado. Usted es economista, no político. Ahora que está hablando de estallidos sociales, ya nos volvieron a amenazar con estallidos sociales. ¿Qué va a ser del próximo gobierno si no es de la ideología del actual? Vamos a vivir en medio de estallidos sociales. Nos van a quemar el país. Ahí lo importante de que haya alguien con pantalones que realmente establezca, ¿cierto? Y no se modere en que cuando se violenta la ley, cuando se obstaculiza el libre tránsito de los colombianos, cuando se destruye la infraestructura que se ha construido con el sudor y con el recaudo de nuestros impuestos, tome de verdad autoridad y marque la pauta para que el país no pierda su rumbo. Los numeritos indican, usted ayer me iba a hablar una noticia que no la vimos de crecimiento de FENALCO, creo que era una de las que usted tenía ayer. Sí, Nacho, el Producto Interno Bruto en el trimestre del 2.7%. Estamos bien. 2.7 está mejor que el del año pasado, pero componentes tan importantes como son el de la inversión, que permite que eso sea sostenible en el mediano plazo, vienen rayando lo negativo. ¿Cómo podríamos mirar la economía de aquí a diciembre? ¿Cómo se cree de pronto que va a ser o qué pronósticos tienen las diferentes entidades o bancos o todo el país aquí frente a la economía y su desarrollo en este segundo semestre? Vamos a tener un mejor crecimiento muy posiblemente que el del año pasado. La cantidad de dinero que se va a generar o que se va a movilizar alrededor de el inicio, preinicios de contextos de campaña, la estabilidad muy posiblemente que empiece a tomar el rumbo de la guerra entre Rusia y Ucrania, podría incluso en algo favorecer las condiciones económicas de Colombia. El hecho de que en términos climáticos hayamos superado ya la parte más drástica del efecto del fenómeno del Niño podría influir también favorablemente. No, pero para cuando se termine, sí.
Y ese crecimiento económico se puede entender en alguna medida en que todavía, por ejemplo, las campañas electorales no han arrancado. Claro, es que el año entrante, ahí es donde vamos a sufrir las consecuencias porque se activa ley de garantías. Entonces, incluso el sector público, que ha sido un gran jalonador, con un presupuesto que supera casi que en el doble el presupuesto que tuvimos en pandemia, es que miren también que estamos cayendo en una trampa disociativa alrededor de los recursos con los que cuenta este Estado. En la época de la pandemia, año 2020, tuvimos un presupuesto de 289 billones de pesos. En este año y sin pandemia, este gobierno tiene un presupuesto de 550 billones de pesos. Bien o mal, utiliza o puede utilizar esos recursos para hacer que el gobierno central, el sector público, sea el principal jalonador de la economía. ¿Y qué es lo triste? Aún así, con esa cantidad de plata, y supuestamente no le alcanza. ¿Es el peso el que está débil? ¿O es el peso que está fuerte o es el dólar que está débil? Depende de cómo lo mire, Nacho, depende de la economía. Si usted lo mire por el lado de Colombia, el dólar es el que está fuerte y el peso está ¿qué? El peso débil. Simple y sencillamente porque tendríamos que extraer del análisis el ingreso de dólares que están llegando por efectos de pago de impuestos. Sí. Si nosotros quitamos ese componente, ante la situación de riesgo y ante lo que extrae ya el mercado de la falta de gobernabilidad del presidente Gustavo Petro, la economía colombiana generaría un peso débil que estaría por encima de los 4.400 pesos el dólar. ¿Aliarse con China es aliarse con el sector del mal? No, para nada. Uy, recuerda que los ancestros de dónde son chinos. Robert N.G. Miren como estoy hablando yo de las circunstancias, y mi familia por el lado de mi padre toda es de China, y conozco muy bien China y conozco muchas cuestiones alrededor de China. Lo que pasa es que es aliar, yo no diría al lado de China, porque es que más orientado hacia una economía de mercado en este momento en el mundo, que China no lo hay. Es el contexto ideológico y la narrativa que a nosotros nos han vendido. Europa es un aliado en muchos contextos de la economía china, pero no le mete la ideología que acá se mete. Es que acá es o blanco o negro, o entonces amigo de la paz o enemigo de la paz, ¿cierto? O liberal o conservador. O sea, nos metemos en los dos extremos, izquierda, derecha. El mundo no es de extremos, el mundo no es ni blanco ni negro, hay un montón de matices de grises entre ellos. Y quienes toman las decisiones en este momento en el país nos han querido encasillar o entre blanco o entre negro, y es ahí donde está realmente el problema. Decano de Economía de la Universidad de Medellín, don Robert N.G., gracias por habernos acompañado. Nacho, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Vamos a tejer con seda, ¿qué les parece? ¿Ah? Tremendo.